La palabra del Señor, recuerde que es viva y eficaz. Y en ella podemos encontrar la revelación no solo de la persona divina de Jesús, pero de su propósito en nuestras vidas. Y quisiera que me acompañara al Salmo 133. Vamos a buscar el Salmo 133, que seguramente es un salmo muy conocido por todos, pero es tan importante que hoy en día nosotros podamos permitir que nuestro corazón empiece a palpitar con los motivos correctos, porque Dios quiere depositar a través de su palabra, afirmar a través de su palabra sus deseos, sus intenciones, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así es que si leemos el Salmo 133, dice así: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en unidad. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta los bordes de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después habla de un aceite y después habla de un rocío. Y es solo en la unidad del Espíritu Santo que usted y yo podemos permitir que esta bendición se cumpla en nuestras vidas. Ahora bien, dice la Escritura: porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Sabemos que la bendición y la vida eterna la hemos recibido con Cristo. Recuerde que la Escritura nos enseña en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo mismo diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así es que la vida eterna no tiene solamente que ver con una eternidad de nuestros espíritus, de nuestras vidas, pero una eternidad conociendo a Jesús. Y esto empieza a partir de ahora, de que tú y yo conocemos a Cristo. Así es que es el deseo y la intención y la motivación del corazón de Dios que tú y yo conozcamos cada vez más, más y más y más, a través de la revelación del Espíritu en la palabra, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su corazón, lo que Él es, lo que Él ya hizo y lo que ahora tú y yo somos en Él. Si buscamos Efesios capítulo 4, si me quieres acompañar a Efesios capítulo 4, habla algo acerca de lo mismo. Hay que recordar que Efesios es una carta en donde el apóstol Pablo instruye en justicia, edifica y enseña. Y dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y soportando los unos a los otros en amor, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Humildad tiene que ver con dos cosas muy importantes. La primera es que nosotros entendemos que no es por nuestros méritos ni por nuestras justicias que podemos agradar a Dios, sino que nos humillamos entendiendo que no hay nada que pueda ofrecerse a Dios para ser dignos o para ser justificados ante Él, pero son las justicias de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, por la fe en Jesús, somos justificados, es decir, la obra poderosa del Señor Jesús nos atribuye la justicia de Jesús a nuestra cuenta, a nuestras vidas. Y esto tiene que ver con reconocer que, siendo nada y siendo no merecedores, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para salvarnos, por gracia,
por amor. Así es que la humildad en el sentido vertical tiene que ver con que yo no soy nada y Cristo es todo y Él lo hizo todo por mí para salvarme. No hay nada que yo pueda hacer, no es por obras. Pero en lo horizontal también hay otra condición de humildad. Y esta tiene que ver con no motivar mi corazón a buscar sus propios intereses. Una persona humilde es una persona que no busca sus propios intereses, sino que busca el bien de los demás. Ahora, dice la Escritura, ser humildes y mansos, con toda humildad y mansedumbre. Estas capacidades no son humanas. Estas capacidades las recibimos a través del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros nacimos de nuevo, por la fe de Jesús, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios creó un espíritu nuevo en la justicia y santidad de la verdad de nosotros. Y ambos, el Espíritu de Cristo y nuestro espíritu, se han hecho uno con una unidad perfecta. Y hemos recibido la capacidad, el carácter de Jesús. El mismo carácter de Jesús que se hizo hombre. Recuerde que Dios, Jesús siendo Dios, se hizo hombre. Y en su calidad de hombre expresó ese carácter del que el Espíritu Santo nos habla en Gálatas 5:22. Jesús manifestó el carácter de Dios. Jesús manifestó no solo el poder de Dios, los dones del Espíritu, fue concebido por el Espíritu, nació del Espíritu, 100% hombre, 100% Dios, fue ungido con el Espíritu, anduvo en el Espíritu. Así es que la mansedumbre tiene que ver con permitir que Dios trate con nosotros algunas cosas que tienen que ser corregidas sin que nosotros pongamos resistencia. En el sentido vertical, pero en el sentido horizontal también tiene que ver con que otros traten asuntos con nosotros sin que nosotros pongamos resistencia. Por eso la humildad y la mansedumbre van de la mano. Y dice, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Recuerde que el amor es sufrido al ser paciente con las imperfecciones de los demás. Y la paciencia es una virtud que permite permanecer, resistir. Y esta es una virtud del Espíritu en nosotros. No es nuestra, sino es una virtud del Espíritu. El versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solo el Espíritu de Dios puede causar que podamos estar en acuerdo y en unidad. Porque así como dicen en este mundo que cada mente, que cada persona es un mundo diferente, el Espíritu Santo tiene los deseos y el corazón del Señor, tiene las intenciones. Y Él es el que nos guía en la verdad y hay una sola verdad que es Cristo. Y la paz es la capacidad de tener tranquilidad en el interior, aún en medio de la adversidad. Dice por eso, someteos los unos a los otros. El versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una esperanza de vuestra vocación. El 5, un Señor, Jesucristo, una fe, la fe de Jesús, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Un bautismo puede referirse al bautismo con que fuimos sumergidos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, es decir, el nuevo nacimiento, o puede referirse también al bautismo del Espíritu Santo. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos nosotros. Empero el 7, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia según la medida del don de Cristo. Y la medida del don de Cristo es tan grande y tan abundante para ti y para mí. Por lo cual dice, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Amén. Así es que, entendiendo cuál es el deseo del Señor para nosotros, quisiera que me acompañara al segundo libro de la Biblia, a Éxodo. Y quisiera que viéramos una experiencia que sufrió un pueblo que había sido cautivo por muchos años. Le pongo en perspectiva. Dios llamó a Abraham, y Abraham salió de su tierra y de su parentela y habitó en tierra extranjera. Y Dios bendijo a Abraham de tal manera que Abraham era tan poderoso, más que aún los reyes que habitaban cerca de él. Y Dios bendijo de tal manera a Abraham que le dijo: tu fe te ha sido contada por justicia. Y la Biblia nos enseña en Gálatas que, sabiendo lo que iba a suceder con nosotros, y a causa del evangelio, dice, Dios mostró a Abraham la buena nueva, es decir, el evangelio de Jesucristo se lo mostró desde aquellos tiempos a Abraham. Y Dios bendijo a Abraham con el hijo de la promesa, que era Isaac. E Isaac caminó en las enseñanzas de su padre, honrando al Dios eterno, a nuestro Señor y Salvador. E Isaac tuvo dos hijos, uno de ellos fue Jacob. Y Dios hizo un pacto con Abraham, que ese mismo pacto permaneció con Isaac y ese mismo pacto permaneció con Jacob. Y hasta hoy en día los israelitas o los judíos conocen a través de la escritura, y los creyentes también, la misma Biblia enseña de un pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, recuerde que por causa de una hambruna todos fueron movidos a Egipto, y como José había sido vendido y Dios estaba con él, y Dios lo hizo prosperar tanto que fue segundo de Faraón y recibió a sus hermanos y a sus familias, y habitaron de una manera con mucho favor y mucha bendición por causa del favor que Dios le había dado a José ante Faraón. Pero el pueblo se empezó a multiplicar, y el pueblo vivió cerca de 430 años en Egipto. Y en aquella época, en aquel entonces, antes de que Moisés naciera, Faraón, es decir, ya el hijo del hijo del hijo de Faraón, vio que el pueblo de Israel era muy numeroso. Y tuvo miedo y dijo: no vaya a ser que los enemigos se asocien con los israelitas y nos destruyan. Y entonces decidió hacer un control natal sobre el pueblo de Israel. Y aunque quiso antes asesinar a los niños varones que nacieran de las mujeres israelitas, y no lo pudo hacer, después mandó prácticamente como un decreto que asesinaran a todos los pequeños de Israel. Y en esa época nació Moisés, y Moisés fue llevado de una manera muy sabia y diligente, cuidado, apartado para que no fuera asesinado, y lo llevaron cerca de la hija de Faraón. La hija de Faraón lo adoptó, aunque fue criado por su madre, pero después Moisés creció bajo la enseñanza de los egipcios, bajo la casa de Faraón. Y sabemos la historia que después Moisés, en este orgullo, en esta potestad que había recibido por causa de ser de la familia o de haber sido criado en la familia de Faraón, vio que un egipcio castigaba a un israelita porque Faraón había decidido poner opresión sobre el pueblo de Israel y hacerlos esclavos, y someterlos y tener control sobre ellos. Y entonces Moisés asesina a un egipcio. Y después vio que dos de sus hermanos hebreos se estaban peleando y quiso defenderlos, y uno de ellos exclamó, haciendo alusión a la muerte de aquel egipcio, y le dijo: también me vas a matar como aquel egipcio. Y entonces Moisés huyó al desierto. Era cerca de 40 años y estuvo 40 años en el desierto, en Madián. Y él se casó allá, tuvo a sus hijos, y después Dios lo llamó en una zarza de fuego alrededor de los 80 años
para que sacara a su pueblo Israel, porque dice la palabra que Dios oyó el clamor de Israel y se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, cuando el pueblo de Israel clamó a Dios, el pueblo de Israel ya no conocía a Dios. Habían sido tan oprimidos y tan mezclados quizá con la ideología. Algo pasó en el pueblo que el pueblo ya no clamó a Dios por nombre, sino que entonces el mismo pueblo clamó en su amargura, en su agonía, y Dios escuchó y envió a Moisés. Y conocemos que Dios envió a Moisés a Faraón junto con Aarón para que Faraón dejara ir al pueblo y que el pueblo saliera de Egipto y honraran al Señor y le sirvieran. Y el pueblo no quiso, Faraón no quiso, de tal manera que Dios a través de Moisés y de Aarón envió 10 plagas al pueblo de Egipto, y el pueblo de Israel fue cubierto, protegido en contra de estas 10 plagas. Usted seguramente recuerda que las plagas tienen que ver con que Dios a través de Moisés convirtió las aguas en sangre, vinieron una plaga de ranas, una plaga de piojos, una plaga de langostas, plaga de úlceras, plaga en contra de los animales, plaga que llovió fuego de granizo y hielo, se destruyeron los campos, otra plaga de úlceras, una plaga de tinieblas, en donde nadie podía verse, ni siquiera los que estaban en la misma casa, solo en la casa de los israelitas había luz. Pero llegamos a la última plaga, a la plaga de la muerte de los primogénitos. Y Dios le da instrucciones a Moisés y le dice, Éxodo capítulo 12, versículo 1. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón de la tierra de Egipto, en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a la congregación diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará de sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número. Y ahí no solo Dios está estableciendo una unidad entre las familias, sino que Dios está estableciendo algo muy poderoso, que muchos lo han leído, muchos lo entienden, pero no muchos lo proclaman. Dice el versículo 8, y comerás la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerás con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comerás nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejarás nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarás en el fuego. Dice, de esta manera comerás ceñidos vuestros lomos, las sandalias vuestras en vuestros pies y el cayado en vuestras manos, lo comeréis aparentemente. Esta es la Pascua del Señor. Esta es la Pascua del Señor. Dice el versículo 13, porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. El versículo 13, y la sangre os será por señal. Ok, bien, vamos a leer un poquito más atrás, y dice la escritura, en el versículo 7, cuando mates al cordero, dice, tomarás parte de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas donde la coman. Este es el 7. Regresamos al 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será memorable, y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta del Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Y aquí quisiera detenerme, porque
¿Qué fue lo que pasó? La Pascua. Quiero hacerle un poquito de referencia. ¿Se acuerda cuando Jesús murió? ¿Qué día era? Era el día de la Pascua. El Señor Jesús en el día de la Pascua celebró la cena con sus discípulos, lo que hoy vemos de donde obtenemos la comunión. Ahí fue donde el Señor habló con sus discípulos, les enseñó, ahí fue donde el Señor les predicó, en donde el Señor oró al Padre. En Juan 17 lo pueden encontrar, en donde Dios dice, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. No podréis hacer nada separados de mí. Y dice la Escritura que cuando fueron el Señor Jesús a orar al Getsemaní, dice la palabra que era en esa misma noche, y después de orar vinieron y lo aprendieron. Lo llevaron ante Pilatos, todo el suceso que ya conocemos, y ese mismo día fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana y hubo grandes tinieblas. Dice como 3 horas. Y más o menos estamos hablando de que el Señor Jesucristo, antes de las 6 de la tarde, para que se acabara el día de la Pascua, Él no solo había entregado el Espíritu, sino que fue sepultado. Entonces Jesús fue llevado a la cruz y murió el mismo día de la Pascua. Recuerde que su sangre fue derramada a partir de que él estaba orando en el Getsemaní, porque dice que sudor como gotas de sangre salían de su cuerpo. Y Jesús derramó su sangre cuando pusieron la corona sobre su cabeza, cuando lo abofetearon, cuando lo laceraron en su espalda y en todo su cuerpo, cuando perforaron sus manos, cuando perforaron sus pies, cuando fue perforado su costado. Jesús derramó su sangre el día de la Pascua. Y este mismo día Dios le ordena al pueblo que había estado cautivo en Israel: celebraréis la Pascua. Tendrás un cordero, lo cuidarás, un cordero sin mancha. ¿Leímos esa parte? Sí, ¿verdad? Dice, un cordero, tomará en sí un cordero según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Bien, tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un cordero pequeño. Y el punto interesante aquí es que después de que Dios les enseñó que celebraran la Pascua y el pueblo la celebró y vino la muerte de los primogénitos, entonces fue que Faraón dejó ir al pueblo. Dice, esa misma noche dejó ir al pueblo. El 5 dice sin mancha. El versículo 5 dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apacentarás de entre las ovejas y de entre las cabras. El cordero será un macho sin defecto y de 1 año. Déjeme hago un paréntesis aquí. No tengo ahorita mucho tiempo para explicárselo, pero este cordero lo tenían que cuidar por unos días. Lo tenían que apartar, identificar, apartar y cuidar, de tal manera que la gente, las familias estaban observando ese cordero, y ese cordero podía ser apreciado por las familias, y al final tenía que ser sacrificado. Como Jesús fue apreciado por muchos, por otros fue rechazado, pero por los muchos pecadores y muchos que fueron restaurados, sanados y que vinieron a ser salvos por Jesucristo, lo apreciaban, lo amaban. Y por eso todos se turbaron cuando el Señor Jesús fue a la cruz, porque no había revelación de lo que iba a suceder. Y entonces, después de que sucedió esto, Faraón deja ir al pueblo de Israel, de Egipto, aún en la noche. Dice la Escritura, y déjenme les digo aquí, y sucedió el 29,
Versículo 29, y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo el primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche, y dijo: levantaos y salid entre el pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Es decir, de la oscuridad fueron sacados de Egipto. Ahora, déjeme le hago también le platico, le pongo en contexto. Cada una de las plagas cuando aparecieron eran suficientes para que Faraón dejara ir al pueblo. Pero dice la escritura que Faraón endurecía su corazón. Por ejemplo, vino una plaga de ranas. Y después Moisés hizo que las ranas descendieran, es decir, que terminara la plaga, pero Faraón, cuando vio alivio, endureció su corazón. Y hay algunas versiones de la escritura, usted lo puede encontrar léalo desde Éxodo 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 en adelante. Creo que a partir del versículo del capítulo 7, usted puede encontrar riqueza poderosa en la Biblia, pero puede encontrar las plagas a partir del versículo, creo que es el 7. Permítame un segundito. Perdón, el capítulo. ¿Qué capítulo empieza, mire? 7. La plaga de sangre. Ok, en el capítulo 7 empieza Versículo 14. con la plaga de sangre. Usted lo puede encontrar ahí. Pero lo interesante es esto, que si usted busca alguna referencia, hay algunas Biblias que traen referencias respecto a lo que significa que Faraón endureció su corazón, dice que Faraón fortaleció su corazón. Faraón fortaleció su corazón. Y Egipto es tipo del mundo. Las tinieblas es tipo de las tinieblas que hay en el mundo. Pero aquí hay algo muy interesante, porque Faraón, cuando sufrió en las tinieblas, cuando Faraón sufrió en el mundo, y después Moisés quitó el alivio por causa de que Faraón había dicho: bueno, voy a dejar ir a tu pueblo, pero quita la plaga. Moisés la quitaba, y Faraón, después de que sentía alivio, decía: no lo voy a dejar ir. Y muchas veces en este mundo, cuando los creyentes se sostienen en verdades de este mundo que son contrarias a la palabra, cualquiera que ésta sea, cuando los creyentes se fortalecen en las cosas de este mundo, no hacen más que fortalecer su corazón contra Dios. Endurecer su corazón contra Dios, es decir, fortalecer su corazón en lo humano, en lo propio. Pero Dios nos ha llamado a que nuestro corazón sea un corazón de carne, no de piedra. Es decir, Dios habla que nuestro corazón sea un corazón humilde, manso, un corazón con motivos y buenas intenciones. Pero este mundo lo que produce o lo que crea es un corazón fortalecido en contra de la gracia y la justicia de Dios, que es a través de Jesús. Cuando Faraón endurecía su corazón, iba en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: es que ustedes tienen un corazón endurecido. Y un corazón endurecido es sensible a las cosas del mundo, ama las cosas del mundo, es diligente con las cosas del mundo, pero es insensible a la voz de Dios. Pero no desea las cosas de Dios, no anhela las cosas de Dios. Y hemos compartido en estos tiempos la necesidad no solo de alimentarnos de la palabra y que ésta sea una delicia en nuestras vidas, pero también hemos hablado de orar en el Espíritu. Todos aquellos que sean creyentes nacidos de nuevo y que tengan el bautismo del Espíritu, orar en el Espíritu. Pero no sé si usted se ha preguntado,
que cuando empieza a orar en el Espíritu y después olvida. Empieza a orar en el Espíritu y anda haciendo alguna actividad o se anda preparando para algo y no está específicamente orando en el Espíritu. Puede estar orando un minuto, 2 minutos y después se olvida orar y se olvida después volver a estar en esta armonía o en esta sincronía. Asimismo, recordamos la palabra, le damos gracias al Señor y después se nos olvida cuando nos enrolamos en las cosas de este mundo. Y no me malinterprete, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, trabajos, quehaceres, pero no deben ser estas cosas tan fuertes en nuestras vidas que causen un afán y un estrés que nos alejen de la buena voluntad y el corazón de Dios, de una motivación correcta de nuestro corazón. Ahora, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue sacado en la noche, asimismo, en Colosenses 1 dice la Escritura que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús. Y cuando el pueblo de Israel salió, no solo había salido con el oro, la plata y las piedras preciosas de Egipto, porque en este proceso de las plagas, los israelitas tuvieron favor para con los egipcios y los egipcios les entregaban todo para que se marcharan, porque ellos tenían miedo, los egipcios, de morir, aún ellos. Y entonces el pueblo de Israel no solo salió con todos sus ganados y todo lo que ellos tenían, pero con todas las riquezas de Egipto, ricos en posesión salieron de ahí. Dice la Escritura que 600,000 hombres de a pie, sin contar hombres, otros tipos de hombres, mujeres, ancianos, por decirlo así, o niños y mujeres. Es decir, que hay quien dice que pudieron haber sido 2 millones, 3 millones de personas o quizá más. Y cuando Dios los sacó de Egipto, ninguno de ellos salió débil, ninguno de ellos salió enfermo, ninguno de ellos salió sino fortalecidos. Salieron de Egipto, Dios los sacó de las tinieblas después de haber celebrado la Pascua, de haber sacrificado aquel cordero. Y más allá de todo lo que la mayoría de los creyentes hablan respecto a la protección que el pueblo de Israel vivió por causa del Señor a través de poner la sangre en los dinteles de su casa y comer toda la carne del cordero. Aquí hay algo muy interesante, porque aquel israelita que no hiciera como Dios les instruyó que hicieran, hubiera sufrido pérdida, no hubiera sido beneficiado con la protección que el Señor les dio. Y no hacer lo que el Señor les dijo que hicieran es no creer, es rechazar. Y como estamos hablando de un sacrificio de un cordero sin defecto que es tipo del Señor Jesucristo, entonces es aquel que rechace el cordero no podía ser protegido. Hoy, aquel que rechaza a Jesús no puede ser protegido de las tinieblas. Aquel que rechaza a Jesús y que rechaza su obra terminada, completa y perfecta, que rechaza que Jesús pagó por todas nuestras deudas. Dice, el castigo para darnos paz fue sobre su cuerpo, fue sobre él, y por sus heridas ya hemos sido curados. El que rechaza esto no puede hacer suya que se manifieste esta bendición. Y dice la Escritura que su sangre fue derramada para el perdón de todos nuestros pecados, y él ofreció con su sangre eterna redención en los cielos, de tal manera que el que rechace a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta no puede creer y recibir el perdón de sus pecados. Ahora, después de la redención que Dios hizo con el pueblo de Israel, porque esto fue lo que sucedió, hubo un acto de redención en la Pascua,
como la hubo en el tiempo de Jesús, un acto de redención en la Pascua. Y Dios redimió al pueblo. Y me gustaría ahora que me acompañara al capítulo 19 de Éxodo. Le platico el contexto. Sabemos que el pueblo cruzó el Mar Rojo. Dios lo llevó por un camino lejos de los filisteos. Después los llevó a cruzar el Mar Rojo, que en unas Biblias dice que era el mar, ¿cómo le llamaban? El mar de las cañas, creo, el mar de las cañas. Y hay algunos historiadores como los de National Geographic y otros que dicen que ese mar solo tenía como 30 o 40 centímetros de agua. Y yo recuerdo a un predicador decir, bueno, pues si el milagro fue que Dios abriera las aguas en el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco dice la Escritura, y fuese un milagro extraordinario, y la ciencia que rechazan la Biblia o la palabra de Dios, que rechazan el creacionismo, pero que son influenciados por la teoría de Darwin, cree que el mar de las cañas o el Mar Rojo que Dios abrió solo medía 30 centímetros, pues entonces hubo un milagro también tan glorioso como que las aguas se abrieran. Que los carros de Faraón y todos sus ejércitos y sus caballos se ahogaran en 30 o 40 centímetros de agua. Eso también sería algo glorioso y maravilloso y milagroso. Pero bueno, la ciencia queriendo justificarse a sí mismo, y no es la ciencia, sino los hombres, inspirados por sus propias mentes carnales, inspirados por los engaños y las mentiras del príncipe de este mundo, queriendo justificarse a sí mismos y desaprobando lo que dice la Escritura. Pero durante este tiempo, de Éxodo 12 a Éxodo 19, dice la Escritura aquí en el versículo 19, versículo 1, perdón, capítulo 19, versículo 1. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, es decir, dice, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y allí, delante del monte, acampó Israel. El pueblo ya se había quejado, había murmurado contra el Señor, porque Faraón venía detrás de ellos. Pero si usted lee bien en estos versículos del 12 al 19, Dios los cubría con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche. Y había una columna que separaba a Faraón de Israel. Es decir, Faraón, una columna de fuego, que Faraón no se podía acercar. Hasta que el pueblo cruzó en seco, donde se abrieron las aguas en el Mar Rojo, fue que entonces la columna de fuego se movió donde estaba Faraón y Faraón cruzó, y fue donde Moisés extendió su vara para que las aguas se cerraran, y es donde los carros de Faraón perecieron. Bien, pero el pueblo también murmuró porque no tenían agua, y Dios a través de Moisés les dio agua de la peña. Y el pueblo también murmuró porque no tenían alimento, y decían, ¿que no tendríamos sepulcros honrosos en Egipto? Y continuamente volteaban a ver a Egipto, y Dios les dio el maná y les dio codornices. Y el pueblo murmuraba y murmuraba contra Dios aún antes de que la ley les fuera dada. Murmuraban en contra de Dios, sus corazones seguían en Egipto. El pueblo de Israel no sabía cómo era su corazón. Y en el versículo 1 dice ya lo leímos. En el versículo 2 dice, y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Recuerde que el pacto es Abraham, Isaac, y Jacob era como el padre de todos ellos. Las familias estaban identificadas por los hijos de Jacob y los hijos de José.
y anunciarás así a los hijos de Israel. Recuerde que Jacob, su nombre fue cambiado a Israel cuando tuvo un encuentro con el Señor. Vosotros, el versículo 4, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Cómo vosotros fueron tomados sobre alas de águila y los he traído a mí. Un pueblo que no conocía a Dios, pero que Dios los sacó a través de un acto de redención. Y aunque murmuraban y tenían un corazón lejos de Dios, Dios dice, los saqué en alas y los traje en alas de águilas. Dice el versículo 5, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. No sé si usted recuerde esta expresión. ¿No dice el Señor Jesús que sus ovejas oyen su voz y la siguen? ¿O no dice el Señor Jesús la parábola de que aquel que escucha mi voz, cree mi voz y la pone en práctica, es como aquel hombre que edifica su casa sobre la roca y vienen los vientos, las tempestades, las lluvias contra aquella casa y aquella casa permanece porque fue fundada sobre la roca? ¿No dice el Señor Jesús acerca de escuchar su voz y de permanecer en su palabra, que si permanecemos en su palabra conoceremos la verdad y esta verdad nos hará libres? Bueno, pues aquí el Señor dice, si vosotros escucháis mi voz y guardad mi pacto, fíjese cómo les dice, ustedes, es decir, si escuchan lo que yo digo, lo que hay en mi corazón, un corazón lleno de gracia, un corazón lleno de amor, de motivación, de misericordia, de bondad y de benignidad para con el pueblo. Aunque el pueblo no lo conocía, Dios siempre actuó a favor del pueblo, lo protegió aún en las plagas, lo sacó en alas de águila y les dice, aunque ustedes no han escuchado mi voz, pero si ahora, porque habían escuchado la voz de los egipcios y quizá la voz de lo que transferían de generaciones a generaciones durante esos 40, 30 años. Pero Dios les dice, ahora, si escuchan mi voz, si son sensibles a mi voz y no a la voz de Egipto, estoy parafraseando, dice, y guardáis mi pacto, no el pacto, o no lo que sufriste en Egipto, no guardar las reglas o la esclavitud. Porque fíjese que cuando el pueblo fue puesto en esclavitud, cumplían. Y después cuando cuando Faraón quiso oprimirlos más, el pueblo hacía ladrillos, pero los mismos egipcios les daban paja para que formaran esos ladrillos, y después Faraón los quiso oprimir más y les dijo, ya no les den paja, que ellos mismos vayan y la busquen y ellos mismos hagan los ladrillos, y además que hagan los mismos ladrillos que siempre habían hecho. Es decir, les dobló el esfuerzo y los israelitas cumplían. En la esclavitud tenían que cumplir. Y entonces dice, si guardan mi pacto, un pacto que estaba coloreado, por decirlo así, que estaba diseñado en amor, en gracia, en poder, en alas de águila, en misericordia, en bondad. Tan es así que Dios les dice en el versículo 6, ahora bien, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y les dice, y vosotros me seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas fueron las palabras que Dios le dijo a Moisés para que Moisés la dijera al pueblo de Israel. Es decir, Dios estaba complacido consigo mismo por haber sacado al pueblo.
y por llamar al pueblo, y estaba decidido a bendecirlo, no solo como lo había bendecido ya en esos días durante el tiempo en el que lo sacó con poder y con gloria de la tierra de Egipto, sino que había decidido ser un Dios de gracia y un Dios de amor para con ellos. Entonces Moisés, el versículo 7, fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Esta expresión es una expresión muy interesante. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso estas palabras que el Señor le había dicho. Es decir, Moisés dijo: Dios es un Dios de amor, quiere amarlos, hacerles un reino de sacerdotes, que sean su nación santa, que sea una bendición para ustedes si aprenden a escuchar su voz y guardan su pacto, es decir, permanecen en su voluntad, en los deseos del Señor. Él quería transmitir su voz, su palabra y sus deseos a sus corazones. Y el pueblo rechazó lo que Moisés llevó ante ellos de parte de Dios. ¿Por qué decimos que el pueblo rechazó? Aunque en el capítulo 19 expresamente no podemos identificarlo de una manera clara, pero dice el pueblo, todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y entonces esto pareciera ser como que el pueblo acepta lo que Moisés dijo. Pero dice la Escritura que llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Fíjese cómo la palabra no dice: y llevó Moisés la confirmación de que el pueblo, de que aceptaban la oferta de Dios, sino como que Dios les ofreció una oferta y el pueblo puso una oferta diferente. Es decir, el pueblo quiso negociar con Dios en lugar de aceptar la bendición de Dios y decirle a Moisés: dile al Señor que sí. Es como si un esposo manda pedir la mano de su esposa, es decir, un novio manda pedir la mano de su novia. ¿Te quieres casar conmigo? Y van los padres del novio a pedir la mano a los padres de la novia y le dicen: venimos a pedir la mano de tu hija. Nuestro hijo quiere que tu hija lo acepte como esposo y él quiere hacer de ella su esposa. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta tendría que dar una mujer a un hombre que le está pidiendo el matrimonio? Pues es muy sencillo. La respuesta es una sola palabra: o sí o no. Pero si los padres llegan con el novio y le dicen: bueno, te traemos las palabras de la novia, entonces pues sería muy extraño, porque el novio solo esperaría una sola palabra. Pero tal parece que el pueblo mandó su oferta delante del Señor, porque vamos a ver la reacción que tuvo el Señor. Dice en el versículo 9, y el Señor dijo, en el versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Es decir, ahí el Señor ya está diciendo: este pueblo es un pueblo incrédulo. Tendré que hacer esto para que ellos crean.
Y sigue diciendo, entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor, y el Señor le dijo a Moisés también, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día descenderé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás, guardaos de subir al monte y tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Dios no había manifestado su corazón de esa manera. Dios había dicho, te he sacado en alas de águila, te he bendecido, quiero que seas un pueblo de reyes y sacerdotes delante de mí. Y el pueblo mandó decir algo al Señor a través de Moisés. Y el Señor cambió su parecer. Y si leemos a través de toda la escritura, vamos a ver que el pueblo de Israel fue un pueblo duro de corazón, que no creían al Señor y que rechazaban al Señor. Tan es así que Dios hizo que Moisés subiera al pueblo, le diera las tablas de la ley, y cuando Moisés descendió por causa de que Dios le dijo, tu pueblo, ya no dijo mi pueblo, tu pueblo está idolatrando. Y bajó Moisés con las tablas y vio que el pueblo estaba idolatrando un becerro de oro que habían forzado a Aarón que hiciera. Y dice la escritura que Moisés quebró las tablas que traía consigo. Y descendió al pueblo, y ese mismo día murieron 3,000 personas. Por causa de la espada de aquellos que estaban con Moisés. El pueblo se convirtió en un pueblo rebelde. No era el propósito de Dios, pero el pueblo fue un pueblo rebelde que rechazó la gracia de Dios, que rechazó la misericordia, que rechazó el corazón de Dios, la voluntad de Dios, los deseos del Señor. ¿Y por qué Moisés quebró las 2 tablas de la ley que Dios le había dado? Porque después Moisés subió y Dios le dio otras 2 tablas. Escribió nuevamente lo que había escrito en las primeras. Y entonces se estableció la ley. Y podemos encontrar en las cartas de Pablo que la ley fue dada para darle a conocer al hombre que era pecador. Y la ley se manifestó. Y por causa de la ley se manifestó el pecado y el juicio de Dios vino sobre el pueblo. De tal manera que si alguien murmuraba, podría ser muerto por causa de la ley. Antes el pueblo murmuró y volteaban a Egipto y rechazaban a Moisés y hablaban en contra de Moisés, y Dios se mantuvo con misericordia y gracia. Pero cuando la ley fue dada por causa de que el pueblo rechazó la oferta de gracia, de misericordia, de amor de Dios, entonces Dios les tuvo que dar la ley. Y Moisés la quebró, porque si hubiera bajado con la ley, seguramente muchos habrían muerto, o quizá todos habrían muerto. Así es que Moisés no fue con el pueblo cuando el pueblo idolatró al becerro con la ley, porque la ley, el primer mandamiento es, oh Israel, tu Dios uno es, no te harás imagen ni semejanza. Así es que todo el pueblo hubiera sido culpable ante la ley y hubieran muerto. No sé si recuerda cuando el Señor Jesús estaba en el templo, no recuerdo si, déjeme leer, vamos a leerlo, ese versículo. Acompáñenme por favor a el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo capítulo 8. Aunque algunos Biblias señalan que esta historia de la mujer adúltera empieza en el versículo 7, en el último versículo,
Dice el versículo 53 del capítulo 7, cada uno se fue a su casa. El versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y él estaba sentado y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley de Moisés, Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y sabemos que el templo no era un templo que el piso era de tierra. Pero seguramente esta escritura, haciendo una analogía, Jesús como que se inclinó y escribía, quizás sobre el polvo que estaba sobre el piso, pero él escribía como si hubiera como si hubiera tierra en el piso, pero él estaba tocando el piso con su dedo, dice la escritura. Y después el versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, Jesús se enderezó y le dijo, ¿quién de vosotros está sin pecado? Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y después, cuando todos los que querían apedrear a aquella mujer o tentar a Jesús se fueron, porque ellos eran pecadores, es decir, reconocieron que ninguno estaba libre de pecado, dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados en su conciencia, salían de uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, a los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Y ninguno te condena? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y hay quienes se preguntan qué era lo que estaba Jesús escribiendo. Bueno, la única referencia que yo puedo entender aquí es que Jesús es Señor aún sobre la ley que fue dada a los hombres. Y en el Evangelio de Juan se compara mucho a Jesús y la ley. Juan 1:17 dice que la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vino. La gracia y la verdad vino juntas. La gracia y la verdad como uno solo vino cuando Jesús vino. Vinieron con Jesús. Vino con Jesús. Y Moisés subió al monte y las tablas de la ley fueron escritas. ¿Se acuerda cómo fueron escritas? ¿Se acuerda cómo dice el himno nacional mexicano? Con el dedo de Dios. Con el dedo de Dios se escribió, dice. Con el dedo de Dios se escribió. Entonces, mire, déjeme le pongo en perspectiva. Permítame un segundito. Dice, por ejemplo, aquí, y cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Entonces, pero recuerda que Moisés quebró las primeras 2. Entonces, Jesús aparentemente estaba como escribiendo las primeras tablas en el templo, en el piso del templo. Es como si el dedo de Jesús estaba escribiendo las primeras tablas y vinieron aquellos a acusar a la mujer en adulterio, apelando a la ley.
Y entonces Jesús deja el suelo de escribir en tierra y se endereza y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y huyen. Ante la ley, si tenían pecado, ellos eran dignos de ser juzgados. Pero huyeron, se fueron, y Jesús no los condenó. Pero dice la Escritura, él, cuando le dicen, dijo esto y regresó otra vez a escribir en tierra. Es decir, Jesús hizo esto 2 veces en el templo. La primera vez les dice esto a los fariseos, a los religiosos que habían traído a la mujer, y después él vuelve a escribir en tierra, y cuando los que acusaban se van, él se endereza. Es como si Jesús estuviera mostrando: yo soy Señor aún de las tablas que fueron escritas al principio y que Moisés quebró, y después que fueron llevadas por segunda vez por Moisés al pueblo, y las cuales causaron que el pueblo estuviera bajo juicio y bajo el conocimiento, como un tutor, de que ellos no podían hacer lo que Dios quería que hicieran. Ellos no podían cumplir. Si ellos estaban esperanzados en que Dios les diera órdenes, ellos eran incapaces de cumplir órdenes de acuerdo al corazón de Dios, porque ellos estaban confundidos en sus corazones. Ellos no permitían que sus corazones fueran tratados y transformados por Dios. Y era lo que Dios quería hacer en el principio. Dios quería transformar sus corazones y convertirlos a través de escuchar su voz y permanecer en él. Pero el pueblo rechazó esta bendición, y entonces la ley tuvo que ser dada hasta que viniera Jesucristo. Y entonces Jesús nos redimió de la ley y estableció el pacto de su gracia. Así como el pacto o el momento de gracia en donde Dios, después de la redención en la Pascua, sacó al pueblo de Egipto y tuvo misericordia de él y quiso cosas buenas para él, y el pueblo rechazó a Dios. Así Jesucristo vino y sufrió por nosotros y nos dio la oportunidad de ser atraídos a un nuevo pacto, a un pacto de gracia. Pero qué importante, qué cosa importante hay en toda esta enseñanza, porque empezamos hablando de la unidad del Espíritu. Pero mire cómo dice la Escritura en segunda de los Corintios, capítulo 9. Y con esto vamos a terminar, no quisiera extenderme más. Y no, el capítulo 9, así como por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado la expresión que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usamos esa expresión para diferentes áreas de nuestra vida, pero particularmente ese versículo en Filipenses habla de que Pablo, respecto a las finanzas o a la economía, todo lo podía en Cristo. Porque los filipenses eran aquellos que lo estaban apoyando de una manera importante. Pero ese versículo lo podemos usar para cualquier área de nuestra vida. Así también, segunda de Corintios, capítulo 9, habla particularmente de dinero, habla de finanzas. Pero yo no quiero cerrar este tema con una cuestión de finanzas, no es mi propósito. Pero estos versículos que vamos a leer enseguida muestran la motivación del corazón que Dios ha puesto en nosotros, al cual necesitamos reconocer que Dios ha puesto estas capacidades para que nosotros las pongamos en ejercicio. Y dice el versículo 2 Corintios capítulo 9, versículo 8: Dios pues puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, como está escrito: Él esparció
dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, es decir, Dios, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia, y seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Lo cual por medio de nosotros produce acciones de gracias a Dios. Lo cual por medio de nosotros produce acciones de gracias a Dios. Es decir, cuando tú tienes un favor para con alguien, aquel alguien te da gracias. Pero cuando eres motivado, cuando tú haces algo por alguien, motivado por el amor, entonces aquellas personas van a poder dar gracias a Dios a través o por causa de ti. 12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Ok, 13, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos, mediante la oración y a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Por causa o debido a la sobreabundante gracia de Dios por vosotros. Entonces, es tan importante que hoy en día y en los días por venir, nosotros que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, que el día de la Pascua entregó su vida, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados y atraernos a una nueva vida, no caigamos en semejante desobediencia como el pueblo de Israel, que habiendo sido redimidos y habiendo sido preparados por un Dios bueno para exaltarlos y levantarlos, rechazaron lo que Dios quería darle. Y antes bien, ¿cuál es la motivación que nos debe guiar? La motivación que nos debe de guiar es el amor. Y una parte importante de que nosotros podamos con facilidad amar la palabra, amar al Señor y amar todo lo que Cristo nos ha dado por gracia a través de su obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario, es que nuestro corazón no sea un corazón egoísta, no sea un corazón que solo piense en sí mismo o que piense solo en los suyos. Este mundo necesita de tu ayuda. Este mundo necesita que tú pienses por otros. Este mundo necesita que tú pienses y escuches la voz del Espíritu de Dios para que no pienses en ti mismo. Una persona prepotente y soberbia solo piensa en sí mismo, pero una persona con bajo autoestima y que nomás está sufriendo, también solo piensa en sí misma. Una persona que se está quejando todo el día, ¿cómo es posible que creyentes nacidos de nuevo nosotros nos quejemos? Ni de nosotros, ni de Dios, ni de los demás. No debemos de quejarnos ni de nosotros, ni de Dios, ni de los demás, sean creyentes o no creyentes. Tenemos que extirpar esta motivación del corazón. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos. Pero en la medida en la que dejamos los motivos egoístas y tenemos motivación para con otros, empieza desde una manera vertical. En la medida en la que dejamos los motivos egoístas pensando en nosotros mismos y en nuestros afanes, pero ocupándonos de Jesús. No estoy ocupándome de mí, pero ocupándome de Jesús, porque Jesús entonces se ocupará de mí. Y lo hago así para que usted me entienda de una manera vertical, pero el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así es que empiezo por ocuparme de Jesús y no ocuparme de mí. Y qué habré de comer y qué habré de vestir. Y entonces, en lugar de ocuparme de mí, respecto quizá a las cosas tangibles, me ocuparé de los demás. Y cuando me ocupo de los demás, cuando me ocupo de Jesús y cuando me ocupo de los demás, entonces dejaré
de ser una persona que está poniendo sus ojos en sí misma. Días atrás compartía con algunos diciendo, si tú quieres un matrimonio feliz, un matrimonio restaurado, un matrimonio con éxito en tu vida, piensa en cómo ayudar a otros matrimonios que están padeciendo y que están sufriendo. Si tú quieres ser un buen padre y tener buenos hijos y buscar en la palabra cómo ser ese buen padre, busca cómo puedes ayudar a otros padres o a otros hijos para compartirles. Ocúpate de Cristo y preocúpate de otros, pero no te preocupes de ti. Si tú quieres llegar a ser un buen trabajador, ¿cómo puedes ayudar a otros? La pregunta sería, si tú estás con tu compañero de trabajo y el patrón decide correr a uno de los dos, ¿tú dejarías tu puesto con tal de que a tu compañero no lo despidieran? Pues si tú hicieras eso, esa sería una motivación. Si ninguno de los dos tuviera la culpa y tu compañero no conociera al Señor, una motivación de amor, una motivación de confianza ante el Señor es: yo me pongo para que a mí me despidan. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes el favor. Y aquella persona, si es despedida, quizá va a sufrir y padecer, pero tú sabes que tienes la verdad y la voluntad de Dios en tu vida, y de Dios te va a prosperar en cualquier lugar, en cualquier parte en donde estés, y te va a dar mejores cosas. Pero entonces aquella persona, inclusive aunque sea tu enemigo, cuando tú con el bien vas en contra del mal, entonces muchos podrán venir al conocimiento de la verdad a través de tu vida. Si tú piensas en un mejor salario, ¿por qué no piensas en un mejor salario para ti y en un mejor salario para alguien más que también lo necesita? Si tú piensas en conseguir un auto nuevo, ¿por qué no piensas en dos? Que el Señor te regale 2 autos, para que uno tú lo des a alguien que lo necesita. Y ahí es donde hablamos de siempre pensar en 2 porciones. No es tener un corazón dividido, es tener un corazón motivado por el amor. Y esta es nuestra motivación el día de hoy, que tu corazón pueda ser un corazón motivado por el Señor, y habiendo recibido tanta bendición de parte de Jesús, no rechacemos, no endurezcamos el corazón con las cosas de este mundo, no rechacemos lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros, sino antes bien, busquemos descansar en la abundancia y gracia de Jesús, no caminando en nuestras obras como el pueblo de Israel lo quiso hacer. Ellos quisieron caminar en sus obras para demostrarle a Dios que lo podían hacer, pero esto no es posible. Por eso Jesús dice, la salvación es por gracia a través de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y Dios antes bien preparó obras creadas por Él, preparadas por Él, para que tú y yo caminemos en ella. Así es que permitamos que el amor motive nuestros corazones. No nos preocupemos por nosotros. Pongamos nuestros ojos en Jesús, ocupémonos de Jesús y preocupémonos por otras personas. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza, y que en estos tiempos de caos y que en estos tiempos de tinieblas sobre el mundo, nuestros corazones sean motivados por tu Espíritu Santo y nosotros seamos sensibles a esa voz y sensibles a ese llamamiento de pacto al cual tú nos has llamado, para ocuparnos de Jesús, de su obra terminada, completa y perfecta, y de lo que ahora somos en Cristo, y preocuparnos por aquellos que están sufriendo y que están padeciendo. Guíanos, enséñanos cómo podemos ayudar y bendecir a otros en estos tiempos, porque tú nos has llamado al ministerio de la reconciliación. Tú nos has llamado a que otros den gracias a ti por causa de la benignidad que nosotros permitimos que fluya a través de nuestras vidas. Señor, permite que nuestro corazón sea motivado por tu amor, pero revélanos para que nosotros podamos cooperar de la misma manera como tú quieres que lo hagamos. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos nuestros ojos en tu palabra de verdad, puestos nuestros corazones en la voz
en la guianza de tu Espíritu Santo y en la ayuda del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, para amar, para bendecir a otros, para enseñar a otros. Señor, hemos sido amados para amar, hemos sido perdonados para perdonar, hemos sido enseñados para instruir a otros y enseñarles que en Cristo Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados y una vida abundante y vida nueva. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Estamos despedidos. Gracias Y por amén. acompañarnos. Gloria a Dios.